Hola, muy buenas tardes. ¿Todo listo para compartir estos 27 minutos? ¿Sabes? Siempre se originan en vivo desde el sistema de la televisión holguinera y hoy estaremos hablando de la celebración por el Día Mundial del Medio Ambiente. Tengo por acá una especialista del Sigma en nuestro territorio que además está de cumpleaños, ya lo estoy anunciando, así que la vamos a felicitar cuando esté con nosotros y vamos a compartir con Carlos Parra, nuestro informático físico que jueves alternos nos acerca al mundo de la informatización y de las tecnologías. Hoy va a hablar de la navegación por Google, así que se lo adelanto porque si le interesa se puede quedar con nosotros. Gracias por la sintonía, ya comenzamos, buen provecho. Hace 2 semanas atrás, exactamente, nuestro querido amigo Carlos Parra nos ofreció diferentes herramientas para navegar de una mejor forma, una mejor manera por internet. Buenas tardes y bienvenido. Déjeme decirle que recibo en la calle el criterio de muchas personas en torno a su presencia dentro de nuestro programa. Ya le agradecen, especialmente René Rubio, que está con nosotros casi siempre, profesor de yoga, Carlos Rubio, perdóneme, que es profesor de yoga y siempre está atento a sus comentarios. Y hoy usted, digamos que va a centrar un poco más esto de navegar por internet, va a dedicar su comentario a Google. Efectivamente. ¿Cuáles herramientas usted nos recomienda para navegar, para buscar mejor en Google? Efectivamente, es decir, Google, sin lugar a duda, es el buscador que más se usa en internet. ¿Es el más popular? Es el más popular. De hecho, se dice que 1/3 de los internautas utilizan Google de alguna manera para buscar información. Eso genera diariamente 1,2 billones de búsquedas en Google. Pero ¿dónde está el tema? Que no todo el mundo lo domina en todas sus sintaxis, en todas sus funciones y en todas sus herramientas y comandos para que precisamente logren una búsqueda eficiente en el menor tiempo posible. A ver, ¿y entonces qué podemos hacer? A ver, en el caso particular de búsquedas de términos, usted puede buscar un término y simplemente Google le muestra todas las páginas que están o que contienen la información. Pero si usted va a buscar una frase, lo recomendado es que usted ponga esa frase entre comillas. Por ejemplo, vamos a buscar Plaza de la Marqueta. Al buscar Plaza de la Marqueta sin comillas, usted va a ver una cantidad significativa de sitios que contienen tanto la palabra plaza como la palabra marqueta. Sin embargo, si yo pongo Plaza de la Marqueta entre comillas, entonces estoy restringiendo la cantidad de resultados a sitios que contengan exactamente la frase que yo busco. Ahí estamos mostrando, bueno, ya vimos Plaza de la Marqueta. Efectivamente. Por ejemplo, aquí estamos poniendo un concepto, define trabajar. Efectivamente, ese es otro elemento importante. Muchas personas buscan en el mismo Google un diccionario online para buscar el concepto o la definición de una palabra. Sin embargo, Google tiene un comando que se llama define, que simplemente pone define espacio y la palabra y automáticamente Google le da el significado de la palabra, las acepciones, las conjugaciones que tiene esa palabra, pero además le permite hacer la traducción de esa palabra a diferentes idiomas. A ver, ¿y por qué, por ejemplo, define trabajo y no trabajar? ¿O por qué trabajar y no trabajo? ¿O trabajadores? Efectivamente, cualquiera de las variantes posibles. Es decir, usted define la palabra, es decir, define trabajador y entonces le dice qué significa trabajador. Pero si busca la palabra trabajo, entonces le dice el concepto de trabajo y sus acepciones. E incluso también le da la posibilidad si existe el origen etimológico de la palabra. Es decir, esa es sin lugar a dudas una posibilidad muy rápida de buscar el concepto de una palabra o de un término determinado. Pero también en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos acceso al Google en el dominio .cu, google.com.cu. Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a Internet. Lo que significa entonces que los resultados que le va a brindar Google de un término determinado están ubicados en toda la Internet, es decir, independientemente del país que usted esté. Para lograr que esa palabra o ese término se busque única y exclusivamente en un dominio determinado, se utiliza la palabra site con S, de site, es decir, de sitio. Es decir, pone la palabra, espacio, site, 2 puntos, CU,
y entonces los resultados se enmarcan única y exclusivamente en las páginas que tiene Cuba en Internet. ¿Pudiéramos mostrarlo otra vez este ejemplo, Melanio, por favor, con la ayuda de nuestros realizadores? ¿Pudiéramos mostrar este ejemplo? Así que es site con S. Con S. Con S. Con S, sí, porque se refiere a la palabra sitio, pero en inglés. Pero en inglés. Es decir, que es un comando propio de Google. Ajá. Y entonces usted lo que hace simplemente... Eso es digamos, una vía, un mecanismo para las personas que no tienen acceso a Internet. Aquí lo estamos viendo en pantalla, mírenlo aquí. Es decir, ahí yo puse la palabra LibreOffice Site 2.cu. ¿Qué significa eso? Que él me va a mostrar única y exclusivamente los sitios que tiene Cuba que aparece la palabra LibreOffice o tienen contenido la palabra LibreOffice entre sus publicaciones. Lo que facilita la búsqueda sin lugar a duda que restringe la cantidad de sitios y además vas al directo, porque si tú nomás tienes acceso a la intranet nacional, ya vas a buscar un sitio cubano que se dedique en particular a ese término como tal. Es decir, es una facilidad. Otra de las cosas que tiene es, por ejemplo, yo ando buscando un término determinado, pero me interesa buscarlo dentro de un documento con un formato determinado. Por ejemplo. Es decir, yo busco, por ejemplo, la palabra caminar, se me ocurre ahora de momento, y pongo el comando file type, es decir, file type, ese type con Y, dos puntos y la extensión, PDF, por ejemplo. Lo que significa que yo voy a buscar esa palabra dentro de archivos PDF que estén en Internet. Es decir, estoy restringiendo. Lo mismo puede ser PDF, que puede ser documentos de texto, o pueden ser en el formato que usted quiera. Es decir, incluso hasta video, si haya ese término como tal. Aquí estoy viendo en pantalla algo que también usted va a explicar y que habitualmente las personas hacen y bueno, todo tiene su explicación. Hay quien, por ejemplo, usted escogió el ejemplo de programación, guión, TV, guión, no guión de programa, de escribir guiones de radio, guión de televisión. Hay quien usa esto, hay quien piensa que así estamos centrando más la búsqueda. No, explíquenos esto. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es decir, cuando usted escribe el término, por ejemplo, el caso particular de la imagen, programación, guión TV, lo que estás diciéndole a Google que me ponga todas las páginas que contengan la palabra programación, excepto las que contengan televisión. Es decir, que esto funciona como el signo menos. Efectivamente. Menos TV. Es decir, porque si no lo pones, entonces él te va a poner lo mismo una cartera de programación de televisión, que te va a poner programación dedicada a sistemas informáticos, por ejemplo. Sin embargo, yo quiero buscar programación, pero que no tenga que ver con la televisión. Simplemente pongo programación, guión TV, y estoy excluyendo el término de televisión, o simplemente la palabra que le estoy poniendo, en los resultados. Es decir, ahora si se lo quito, si pongo programación TV, entonces sí me va a dar una búsqueda, un resultado de toda la programación que haya con relación al concepto, al término. Y si yo le pongo eso, programación TV Cuba, me lo centra en Cuba, Latinoamérica. Esa es otra. Yo puedo hacer combinaciones de comandos para precisamente buscar de manera más rápida y más eficiente. Y si yo en vez de poner este guión, que funciona como el signo de menos, el signo de más. Entonces estás agregándole a la palabra programación más otro término que quiera incluir dentro de la búsqueda. Es decir, eso permite que aparezca la palabra programación más el otro término que también que ya puso previamente con el signo de más. Saca todo lo que es de programación, como usted dice, más TV. Más TV, efectivamente. Qué interesante. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, el uso de las comillas? A ver, en el caso particular de la comilla o el asterisco, que es también el asterisco, que es un comodín, que como se llama. Por ejemplo, yo ando buscando información de motores, pero no quiero un motor en particular, sino todo lo que tenga que ver con motores. Y yo pongo motor asterisco. Y eso significa que Google me va a poner todas las páginas que contengan la palabra motor más otro término asociado a ello. Motor de combustión interna, motor de, no sé, de petróleo, de, no sé, de cualquier otro tipo de motor. Es decir, el término simplemente, el comodín, lo que hace es sustituir otra frase asociada al primer término que ya busco. Esa es la ventaja que tiene, porque bueno, puede ser que la búsqueda que yo quiera sea más amplia, y entonces lógicamente el comodín me va a facilitar que la cantidad de resultados sea mayor. A ver, pero el asterisco no es lo mismo que las comillas. No, la comilla es para buscar una frase exacta dentro de un sitio. Por ejemplo. Plaza de la Marqueta, lo que te decía ahorita. Plaza de la Marqueta. Yo voy a buscar un sitio que contenga exactamente la palabra Plaza de la Marqueta tal y como yo la escribí. Y entonces lo recomendable es entrecomillar Plaza de la Marqueta. No, poner Plaza entre comillas Marqueta. No. Porque entonces ahí me va a sacar todo lo que es Marqueta. Marqueta. Y puede incluir delante de la Marqueta cualquier cosa que puede ser plaza. Puede ser cualquier espacio, no sé, cualquier término. Es decir, la idea es la frase entrecomillada. Hace un momento estábamos escuchando el pronóstico del tiempo.
en la revista En Primer Plano. Atentos todos, sobre todo por las descargas eléctricas que traen tantos daños materiales y humanos si no nos protegemos debidamente. Si yo quiero saber el tiempo, por ejemplo, de cualquier parte del mundo. Muy sencillo, usted escribe la palabra tiempo, espacio, el nombre de la ciudad y automáticamente Google le muestra el estado del tiempo. Tiempo, espacio, La Habana. La Habana. Y él te va a buscar el parte meteorológico, te va a mostrar el parte meteorológico de ese día para esa localidad. Tiempo Holguín y me sale. Efectivamente, la situación meteorológica de Holguín en el día. Cuáles son las probabilidades de lluvia, cuáles son las variables de temperatura máximas y mínimas, las posibilidades de precipitación, es decir, es decir, las variables meteorológicas para esa localidad. Y esa palabra tiempo. Tiempo pero tiene tanto significado, es decir, pero me va a remitir solo a los cambios climáticos. Claro, porque no es lo mismo utilizar la palabra tiempo o tiempo de cambio que palabra tiempo y espaciado la localidad. Ya Google sabe que te estás refiriendo a la búsqueda del estado del tiempo como tal. Qué bueno, ¿verdad? Intercambiar con Y otra curiosidad, puedes convertir a Google en una calculadora. ¿Ah, sí? Es decir, te simplemente pone la operación matemática, no importa la complejidad de ella, y simplemente das buscar y automáticamente le muestra una calculadora científica con el resultado de la operación matemática que usted previamente le puso. Paréntesis, asterisco para productos, divisiones, por ciento, no sé, la operación matemática que quiera. No tiene que utilizar una calculadora extra para hacer un cálculo. Si estás en Google, utilízalo, que es la bondad que él te da. Es un placer, de verdad, tenerlo en nuestro programa. Yo diría que estos son como pequeños cursos, ¿verdad? Que usted está dando a través de nuestro programa para utilizar mejor esta importante herramienta en la cual ahora todos los cubanos nos insertamos, y lo ideal es hacerlo lo mejor posible. Aquí, ¿qué tengo en pantalla? Esa es la calculadora. Ah, mire la calculadora. Es decir, yo escribí, por ejemplo, 25 por 30 más 120 y automáticamente veo el resultado, 870. 870. Es decir, no importa la manera que lo ponga, él sabe que la operación primaria es la multiplicación y después va la suma. Ajá. De manera que él, en la parte de abajo, fíjate que aparece entre corchetes, entre paréntesis, la operación de multiplicación y después la suma. Él te pone el resultado y a partir de ahí puede calcular, ya le digo, logaritmos, cosenos, funciones trigonométricas, todo lo que usted quiera. Gracias, Carlos, de verdad, gracias, y lo espero por lo menos yo con ansias dentro de 15 días. Buen provecho. Bien, gracias.